El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se produce, que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos de una de las inquietudes más frecuentes por parte de nuestra audiencia y que nos han hecho llegar, por supuesto, sus preguntas y sus comentarios. ¿Hasta cuánto tiempo pueden proteger de anticuerpos o los anticuerpos a una persona que ha enfermado por COVID-19 y si se tiene el riesgo de volver a enfermar? Hoy se lo preguntaremos al experto. El gobierno mexicano, le estaremos contando también, inicia una nueva etapa de vacunación contra COVID-19. Ahora es para los adultos de 50 a 59 años. Desde ayer al mediodía se abrió ya el preregistro para las personas que están dentro de este grupo poblacional. Y desde el año pasado, Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de un cóctel basado en anticuerpos para tratar COVID-19. Le contaremos de qué se trata. También abordaremos cómo un estudio alemán muestra que 1 de cada 5 personas recuperadas de la enfermedad coronaria no tiene anticuerpos después de tan solo 6 meses, parte de las investigaciones, de los estudios que se han hecho sobre la permanencia de los anticuerpos en quienes tuvieron COVID-19. Le diremos también que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos ya dieron a conocer una nueva guía para el uso de mascarillas en personas que ya tienen el esquema completo de vacunación. Pero vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que sea ella quien nos ponga en contexto del tema que abordaremos hoy. ¿Volver o no a enfermar por COVID-19 es la pregunta que más surge tras diferentes hallazgos detectados? Aunque ha sido en un porcentaje menor las reinfecciones, es importante seguir con la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos. Estudios internacionales dan cuenta que las personas que superaron la infección generan anticuerpos hasta cierto tiempo, por lo que existe la posibilidad de volver a enfermar. En estos casos se analiza varios aspectos epidémicos y genéticos que pudieron influir en la reinfección: historial clínico, condición genética y su respuesta inmune, y el tipo de virus o variante de cada infección. Aunque algunas personas pueden volver a dar positivo, la enfermedad podría ser más leve o quizás sin tener síntomas. Varias investigaciones internacionales muestran que la reacción del sistema inmune al SARS-CoV-2 parece igual. Diversos estudios preliminares señalan que la mayoría de las personas infectadas desarrollan niveles razonables de células T y anticuerpos específicos de coronavirus.
El nuevo coronavirus parece depender del sigilo temprano, retrasa de alguna manera el lanzamiento del sistema inmune innato e inhibe la producción de interferones, esas moléculas que inicialmente bloquean la réplica viral. Muchas personas infectadas aún eliminan el virus después de algunas semanas de síntomas, pero otras no. Quizás en el inicio inhalaron una gran dosis de virus, sus sistemas inmunes innatos ya estaban debilitados por vejez o enfermedades crónicas. En algunos casos el sistema inmunitario adaptativo también tiene un rendimiento inferior. Las células T se movilizan, pero sus niveles disminuyen antes de que el virus sea erradicado, causando casi un estado de inmunosupresión. Esta falla doble podría permitir que el virus migre más profundamente en el cuerpo, hacia pulmones y otros órganos, incluidos riñones, vasos sanguíneos y los sistemas gastrointestinal y nervioso. Informó Isaura López Villalobos. Vamos al informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, quien lo presenta. Cristina, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos mundiales de COVID-19 han alcanzado una cifra récord de 5,7 millones la semana pasada, en lo que se trata de la 9ª semana consecutiva de aumentos en el número de contagios y la 6ª en el número de muertes, con 87.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en las regiones más afectadas en meses pasados, América y Europa, se ha registrado una bajada en ambas cifras. Así, Estados Unidos tuvo una bajada del 15% en contagios semanales, Brasil del 12% y Turquía y Francia también del 9%. El auge de la pandemia en la India es lo que está provocando que los casos globales sigan a la alza y es el principal factor de que en días pasados hubiera tasas récord de contagios diarios globales, superándose por primera vez los 900.000 el pasado fin de semana. El país asiático registró 2,1 millones de nuevos casos durante la semana, casi un 40% de todos los diagnosticados en el mundo. Además, en la India se han alcanzado los 350.000 casos diarios, una cifra nunca antes registrada en otro país. Mientras tanto, continúa la campaña de vacunación global con más de 1.040 millones de dosis administradas en todo el mundo, siendo India precisamente uno de los países que más ha inoculado. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha informado de que la variante india muestra inicios de ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos. La variante incluye mutaciones asociadas con un incremento de la transmisión y con una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales, según ha destacado la OMS en su informe epidemiológico semanal. Pese a la preocupación por la incidencia de este virus en la India, la OMS la considera solo una variante de interés y no una variante de preocupación, el máximo nivel de alerta de la organización. Por ahora solo considerado para las de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Y conforme avanza el proceso de vacunación en algunos países, particularmente aquellos que han tenido una vacunación exitosa, podemos mencionar el caso de Estados Unidos, se han dado nuevos lineamientos para el uso de las mascarillas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dieron a conocer una nueva guía para el uso de mascarillas en personas que ya tienen su esquema completo de vacunación. En su conferencia virtual de la Casa Blanca, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, explicó las situaciones que se pueden presentar. Quienes tengan el esquema completo pueden prescindir de la mascarilla cuando se trate de reuniones al aire libre. Si tú estás completamente vacunado y deseas asistir a una pequeña reunión al aire libre con personas vacunadas y no vacunadas, o cenar en un restaurante al aire libre con amigos de varios hogares, la ciencia muestra que si estás vacunado, puedes hacerlo sin la máscara de manera segura. Pero cuando sean concentraciones mayores, sí hay que usarla. En general, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin máscara son seguras. Sin embargo, seguimos recomendando usar mascarillas en lugares al aire libre abarrotados, como estadios y conciertos llenos donde hay una menor capacidad para mantener la distancia física y donde muchas personas no vacunadas pueden también estar presentes.
Estas indicaciones van a continuar hasta que la Unión Americana logre la inmunización de forma generalizada, informó Elizabeth Ortiz. Y continuando con los procesos de vacunación a nivel internacional, varios países han establecido estándares y porcentajes también de vacunación como meta para lograr frenar el coronavirus. En el caso de México, el siguiente reto de vacunación es alcanzar el 20% de la población. Esto es cerca de 24 millones de personas, de acuerdo a lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su visita a Moscú, donde visita algunas de las sedes de salud, entre estas el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El canciller reconoció que el país se enfrentó a una situación trágica por la pandemia, como en otros países. Sin embargo, indicó que se está revirtiendo a partir de la vacunación, para lo cual ha sido importante el apoyo de Rusia, del que ha recibido 1.1 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. México ya rebasó el 10% de la población vacunada y esperamos muy pronto llegar al 20%, dijo. El canciller mexicano confió en que hacia el 2022 se pueda tener vacunada a la mayor parte de la población. Respecto a las vacunas, dijo que en México se envasan dos particularmente, CanSino y AstraZeneca, y próximamente Sputnik V. Indicó que en el caso de AstraZeneca se han enfrentado un retraso en la entrega a México debido a la falta de insumos por la demanda que se ha tenido a nivel mundial, aunque ya se ha ido resolviendo. En México, desde enero pasado, comenzó a vacunar a las y los profesionales de la salud del sector público. Aún no se ha aplicado la dosis de COVID-19 a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud público y privado. Posteriormente siguieron los adultos de 60 años y más y van por la segunda fase el 15 de febrero y hasta el 26 de abril. En esta segunda fase se vacunó a 11.103.000 personas mayores de 60 años. Actualmente está en la etapa de vacunar a los profesionales del Sistema Nacional de Educación para lograr tener un regreso a clases presencial y virtual el próximo mes de agosto. Y Francia reabre los centros educativos después de superar una ola que impactó de manera severa a toda la población. Alivio general entre los padres e inquietud de parte del profesorado. Así se ha producido este lunes el regreso presencial de 6,6 millones de alumnos de preescolar y primaria en Francia, el primer paso en la desescalada del país. Los niños entre 3 y 11 años volvieron a las aulas después de 3 semanas de cierre, provocado por la alta incidencia de la COVID y la saturación de los hospitales. Los otros 5,7 millones de alumnos del resto de niveles educativos retomarán las clases de manera presencial el próximo lunes 3 de mayo. Aunque desde que se decretase a inicios de abril el tercer confinamiento en Francia, los indicadores no hayan mejorado sustancialmente, el gobierno francés se ha mostrado firme en la vuelta presencial de los niños, que consideran esencial para el bienestar psicológico de los menores. C'est bien de rentrer à l'école parce que je trouve que c'est important pour les enfants, encore plus les enfants en fait de l'âge de nos enfants, enfin de 3-4 ans et la petite maternelle, même pour les autres, parce que ça les fait socialiser et puis ils rencontrent les amis, ils sont moins isolés. Après, en termes de sentiments, en tant que parent, je dirais mix, parce que pendant les 3 semaines, on passait plus de temps avec eux que d'habitude. Donc, du coup, voilà, je suis contente, mais il me manque un peu la première abord. El país es uno de los que menos ha cerrado sus clases en el último año de pandemia, con 10 semanas en total, frente a las 35 de Italia, las 28 de Alemania o las 15 de España, según la UNESCO. Sin embargo, la inquietud reina entre el cuerpo docente, como constata el sindicato SE-UNSA, una de las principales centrales del gremio. En un comunicado han reclamado al Ejecutivo extender la vacunación sin criterios de edad para todos los que trabajan en las escuelas y han puesto en duda la capacidad de poner en marcha los 400.000 test de saliva a la semana para detectar casos de COVID, una de las medidas estrellas del gobierno. Bueno, así las cosas en Francia. El dilema, por supuesto, de los padres, primero tener tantos meses en casa a los chicos y ahora pues ya tener que regresar a las aulas, se les va a extrañar, dice esta mamá que se entrevistaba en esta pieza informativa. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
La Organización Panamericana de la Salud realizó un informe sobre las debilidades de las agencias regulatorias en el entorno COVID. La Organización Panamericana de la Salud elaboró un informe sobre las agencias reguladoras en la región, el cual plantea preocupaciones sobre la falta limitada o completa de marcos legales y organizativos para los sistemas regulatorios en varios países. Por ello, alentó a las naciones con menos capacidad a confiar, siempre que sea posible, en evaluaciones y aprobaciones ya completadas por una o más agencias. Este documento también destaca las medidas de emergencia que las autoridades han implementado desde el inicio de la pandemia de COVID-19 para mejorar el acceso a tecnologías de salud esenciales para la respuesta y mitigación. Sin embargo, la búsqueda de acelerar el acceso, al tiempo que se salvaguarda la seguridad, la eficacia y la calidad de los productos, creó tensiones y presiones dentro de las autoridades regulatorias nacionales, advirtió el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa. Las medidas implementadas fueron: las reformas recientes en las autoridades regulatorias nacionales han traído consigo una mejora importante en el acceso a los medicamentos y la transparencia dentro de las autoridades. Los recursos financieros y humanos de las autoridades reguladoras nacionales se han mantenido relativamente estáticos durante los últimos 5 años en América Latina, mientras que el mercado farmacéutico ha aumentado tanto en valor, volumen y complejidad de productos médicos. Además, la fabricación de productos médicos cada vez más complejos requiere una vigilancia y un control más estrictos. La farmacovigilancia y la vigilancia postcomercialización son una debilidad potencial de los sistemas, informó Elizabeth Ortiz. En medio de esta pandemia de COVID-19, algunos han preguntado qué tanto se sigue atendiendo otras enfermedades que también son virales y que también provocan estragos en las vías respiratorias y particularmente en los pulmones. La infección por virus en las vías respiratorias tiene un impacto clínico y un efecto oxidativo en las células respiratorias. Ahora bien, ¿cómo actúan los virus cuando infectan nuestro árbol respiratorio? Producen inflamación y muerte celular mediante mecanismos que involucran la formación de especies reactivas de oxígeno por las células inflamatorias e inmunes como eosinófilos, neutrófilos, macrófagos alveolares, mastocitos, linfocitos y monocitos. Estas especies reactivas ocasionan daño en los tejidos a través de diferentes mecanismos como el deterioro proteico, la peroxidación lipídica, la estimulación de citoquinas proinflamatorias liberadas por monocitos y macrófagos, daño en el ADN y la oxidación de enzimas importantes en el organismo. Así lo explicó Julio Cortijo, catedrático del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. Y un estudio alemán demuestra que personas recuperadas de COVID-19 no generaron anticuerpos después de varios meses. Un nuevo estudio realizado con datos del área de Bonn por el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas ha demostrado que 1 de cada 5 personas recuperadas de COVID-19 no tiene anticuerpos después de tan solo 6 meses. Sin embargo, esto no significa que quienes se han recuperado ya no tengan ninguna protección, porque a pesar de la desaparición de los anticuerpos, estos pueden volver a ser producidos. De esto se encargan las llamadas células T, que funcionan como una especie de memoria contra la enfermedad que recuerda la composición de dichos anticuerpos. El año pasado, durante los meses de abril y junio, alrededor de 5,000 adultos fueron sometidos a pruebas de anticuerpos contra la COVID. En 22 participantes en el estudio se pudieron detectar anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos especialmente eficaces que impiden que el SARS-CoV-2 entre en las células. Sin embargo, la mayoría de los participantes o no tenían síntomas o eran leves. Algunos incluso ni siquiera sabían que se habían contagiado de COVID. A decir de los especialistas, la presencia de anticuerpos no es el único factor decisivo para la respuesta inmunitaria, sino que el propio organismo dispone de otras herramientas para luchar contra los agentes patógenos. Otros estudios sugieren que otro componente, al que llamamos la respuesta inmune celular, puede persistir a pesar de la caída de los niveles de anticuerpos. Algunos pacientes pueden estar a salvo de la enfermedad gracias a esas células T, informó Rocío López Fonseca. Y otro estudio serológico del Instituto Nacional de Salud Pública en México señala que 25% de la población podría tener inmunidad a COVID. La encuesta serológica que aplicó el Instituto Nacional de Salud Pública en México, dada a conocer al final de 2020,
indicaba que alrededor del 25% de la población tendría inmunidad a la COVID, con datos recabados del periodo de agosto a noviembre. Luego de la ola del arranque de 2021, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que entre 45 y 50% de la población podría tener inmunidad contra esta enfermedad. Ahora, esta semana se dio a conocer una nueva estimación. Esta vez, un investigador de la Universidad de San Luis Potosí informó que cerca del 60% de los habitantes ya tendrían anticuerpos. De ser así, la población ya estaría relativamente cerca de la inmunidad de rebaño, por lo que es importante acelerar la vacunación, señaló el llamado zar de la influenza, Alejandro Macías. De continuar con la tendencia de contagios y el plan de vacunación, México alcanzaría la inmunidad de rebaño en septiembre, expuso el investigador Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas y profesor de la FES Acatlán, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Y precisamente para hablar de este tema, saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Bienvenida también. Gracias. Doctor, hemos escuchado diversas piezas a lo largo de este espacio que nos reflejan, doctor, que la inmunidad en los pacientes que han tenido COVID-19 se ha mostrado de manera distinta. A pesar de que ya pasó un año, doctor, de esta pandemia, pareciera que todavía no hay nada escrito respecto a la inmunidad de COVID-19. Lo que ocurre, Belén, es que los estudios han hecho mediciones con elementos diferentes de la inmunidad al COVID. Y frecuentemente las personas escuchan que la presencia de anticuerpos es un factor fundamental en la respuesta inmune, y aunque lo son, no es el único factor importante. Lo hemos comentado en esta mesa en diversos momentos. La inmunidad tiene diferentes etapas en la generación de anticuerpos, en la generación de células de la respuesta inmune, cuando un ser humano se enfrenta a un patógeno. Y es diferente también cuando se enfrenta a un nuevo patógeno y cuando se enfrenta a una nueva infección o a una reinfección. En general, en COVID-19, Belén, los mejores estudios desde mi óptica para evaluar la inmunidad, ya sea a la enfermedad o a la vacunación, son aquellos que han medido anticuerpos neutralizantes de alta afinidad, así se llaman, y son particularmente anticuerpos contra partes específicas del virus, sobre todo la proteína espicular. Pero además de los anticuerpos, células como los linfocitos T de ayuda, así se conocen, linfocitos T helpers, los linfocitos CD8, que una parte de estos linfocitos actúan matando células infectadas, se identifican como linfocitos natural killers o asesinos. Y también las llamadas clonas productoras de anticuerpos específicos para COVID de linfocitos B. Entonces, no son solo los anticuerpos, son importantes. Pero en ocasiones un paciente puede tener una disminución en la cantidad de anticuerpos y esto no necesariamente significar que está disminuyendo su inmunidad. Ojo con eso. Los anticuerpos los producen los linfocitos B y cuando una persona tuvo COVID o se vacunó contra COVID, puede tener linfocitos B ya especializados para producir anticuerpos en contra de este virus. Solo que estas células
no van a estar produciendo estos anticuerpos de manera continua. Los van a producir cuando de nueva cuenta se requieran. Cuando detecten. Cuando detecten que nuevamente el patógeno... La presencia del enemigo, como diría una serie muy famosa. Ahí, doctor. efectivamente, es una buena analogía. Entonces, creo que es importante aclarar esto a la población, porque mira, en lo cotidiano hay personas que te piden una opinión respecto de su cuenta de anticuerpos y te dicen un ejemplo palpable. Hace unos días, una pareja que atendí con COVID-19 hace algunos meses, iban preocupados porque él tenía una cantidad mucho más baja de anticuerpos respecto de los anticuerpos que tenía ella en cuanto a la medición de los mismos. Y la preocupación era, ¿a mí ya me está bajando la inmunidad? No, evidentemente ese no es un factor para contestar esa pregunta, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo hasta ahora se ha identificado que puede durar una buena respuesta inmune con estos 4 componentes? Está publicado, de hecho, y te puedo dar la referencia en un par de minutos. 8 meses. 8 meses, personas que tuvieron COVID y que al tiempo fueron seguidas con respecto a esta inmunidad, 8 meses y siguen teniendo estos buenos niveles, el 90% de ellos, de estos 4 factores de la respuesta inmune. Y con relación a las vacunas, más o menos el mismo escenario, particularmente en personas que ya tienen esquema completo de vacunación con las 2 dosis. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que se debe considerar en la respuesta inmune a COVID. La respuesta inmune que queremos que persista durante mucho tiempo para que nos siga brindando protección, ¿no? Claro, doctor, regresando a la pausa, detallamos un poquito más por qué no solamente la inmunidad se mide en cuanto al número de anticuerpos o la cantidad de anticuerpos. Con todo gusto. Un detalle, digamos, más profundo. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. A lo largo de más de un año de pandemia, en este programa le hemos contado una gran cantidad de historias, algunas de ellas muy conmovedoras, otras muy humanas. Y mire, hoy le queremos presentar el caso de un carpintero que elaboró un pupitre específico para su hija y es con ello protegerla de esta pandemia de COVID-19. Él es el carpintero salvadoreño William López, que tomó la iniciativa de diseñar y fabricar un pupitre de madera personalizado para proteger a su hija de 6 años del virus, luego de su regreso a las clases presenciales. Para William no tiene precio que su pequeña esté protegida. Más seguro al saber que mi hija está ahí recibiendo su clase. Es para protegerla sobre el virus. La niña asiste a la escuela pública del Cantón San José Cortés, ubicada en el municipio de Ciudad Delgado, y cursando preparatoria tiene un espacio reservado para su pupitre que le permite tener distancia con los 11 compañeros con los que comparte la clase. William señala que es importante que el gobierno adopte estas medidas para proteger a todos los niños. Bueno de que en el país se implementara la misma fórmula para que el alumno, especialmente los pequeños, pues estén protegidos, porque cuando están en clase pues tienden a levantarse y se le acerca al compañero a hablarle. Tal vez esa idea implementarla. Salvador acumula 68.318 contagios de COVID-19, de los que 1.880 casos están activos, 2.098 fallecidos y 64.340 personas se han recuperado. Bueno, pues ahí tiene usted esta historia, este padre que en el afán de proteger a su hija le ha hecho su propio pupitre. Y un cóctel de anticuerpos especiales puede reducir el riesgo de desarrollar COVID-19.
Desde el año pasado, Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de un cóctel basado en anticuerpos para tratar la COVID. Los nuevos resultados de un ensayo clínico en varias fases muestran que un cóctel de anticuerpos especiales puede reducir el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático en un 81% si alguien no está ya infectado por el virus. En el caso de los que se infectan, el fármaco puede ayudar a eliminar el virus de su cuerpo más rápidamente y acortar la duración de sus síntomas. En otro ensayo se comprobó que el cóctel denominado Regencov también es capaz de reducir en un 76% las probabilidades de que las personas desarrollen síntomas del coronavirus si se trata de una infección asintomática al cabo de 3 días. La FDA explicó que este tratamiento se utiliza actualmente para tratar la COVID de leve a moderado en adultos y niños de al menos 12 años, que corren un alto riesgo de padecer una enfermedad grave y que no están hospitalizados. Fue el mismo fármaco que se administró al expresidente Donald Trump cuando dio positivo por coronavirus en octubre. Los investigadores afirman que estos anticuerpos pueden ayudar a proteger a las personas de la infección y la enfermedad junto con las vacunas, y pueden ser particularmente útiles para aquellos que están esperando recibir sus vacunas o para aquellos con sistemas inmunes comprometidos que podrían no responder bien a los biológicos, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, antes de irnos a la pausa, nos explicaba por qué no solamente los anticuerpos son el referente para medir la inmunidad de una persona de cara a COVID-19, doctor. Sí, precisamente, Belén, porque los anticuerpos son proteínas. Los anticuerpos tienen una vida media en el plasma, en la sangre, y se van, vamos a decirlo coloquialmente, reponiendo conforme las células que los producen los van liberando de nueva cuenta al plasma, a la sangre. Pero los anticuerpos que son específicos a un determinado patógeno se producen gracias a que existen un grupo de células que se especializaron para producir esos anticuerpos. Se conocen como clonas específicas. Y como decíamos antes, imaginemos que la respuesta inmune es una serie de cuarteles en donde está el ejército que tiene diferentes funciones. Cuando vuelve a estar el enemigo presente, en este caso el virus SARS-CoV-2, aparecen una serie de elementos que lo empiezan a enfrentar. Primero, una célula conocida como macrófago que lo toma y a uno de sus componentes o alguno de sus componentes lo transforma para presentárselo al resto del sistema inmune. Esa llamada célula presentadora de antígeno luego genera que se produzcan anticuerpos y que se produzca además la respuesta de otras células, los linfocitos, que son más especializadas. Por eso cuando hablamos de inmunidad, hablamos de una inmunidad innata, que es la que va a tener un enfrentamiento general inicial, para decirlo de forma sencilla, pero luego tenemos una inmunidad adaptativa que es más especializada. Esa ya es como si fuera un grupo de élite en el ejército para actuar específicamente en contra de este patógeno en cuestión. Entonces, por eso comentábamos, los anticuerpos pueden bajar en sus niveles y sin embargo eso no significa que estamos perdiendo inmunidad, porque ahí tenemos a las células que los volverán a producir en caso de que esto se requiera. Muy interesante esta explicación ya detallada, doctor. ¿Qué pasa entonces, y esto nos lo han preguntado en muchas ocasiones, por qué hay personas que aún habiendo tenido la enfermedad
se vuelven a contagiar y se vuelven a enfermar de COVID-19, a veces en periodos muy cortos, doctor, entre un episodio y otro. Bueno, porque precisamente pudo haber ocurrido que no hubo desarrollo suficiente de inmunidad, pero no solamente de anticuerpos, sino también de inmunidad celular. La inmunidad también tiende a clasificarse en dos grandes grupos: la inmunidad humoral, en la que los anticuerpos juegan un papel importante, y la inmunidad celular, en donde están estos linfocitos de los que acabo de hablar. Entonces, pudo haber ocurrido que en un primer episodio no haya habido una suficiente respuesta, tanto humoral como celular, y que por lo tanto haya quedado todavía susceptible, vulnerable de tener una nueva infección, y no solo eso, de volver a tener una infección severa. Entonces, por ese motivo, Belén, es que se recomienda la vacunación incluso en personas que tuvieron COVID, para asegurar que con una dosis estandarizada de antígeno, que es el que contienen las vacunas, sí podamos tener una respuesta inmune. Porque no podemos estar plenamente seguros de que la inmunidad que se desarrolló con la infección haya sido suficientemente robusta para seguir protegiendo durante un periodo prolongado de tiempo. Las vacunas están estandarizadas en dosis y eso genera mayor seguridad de respuesta inmune para un determinado plazo de tiempo, ¿no? Ahora, también hay que decir lo siguiente, Belén. Existen otros factores que determinan lo robusto de la inmunidad después de una infección, como en el caso de COVID. Lo hemos comentado aquí. Diversos estudios demuestran que mientras más grave fue el COVID, la respuesta inmune es más sólida, es más robusta, tanto inmune como, tanto humoral como celular. Mientras más leve fue el primer episodio de COVID, puede ser más débil la respuesta inmune que se generó. De ahí, insisto, una de las grandes recomendaciones de que también quienes tuvieron COVID sí reciban un esquema completo de vacunación. Otro punto importante, Belén, en este momento que estamos también tocando el punto de las vacunas. Hace aproximadamente un mes apareció una publicación muy interesante que demuestra que una persona que ha sido vacunada con esquema completo no solamente está protegida de un episodio grave de COVID o riesgo de hospitalización y muerte, que ese es el objetivo más importante de las vacunas, proteger contra enfermedad grave. Bueno, está demostrado ahora en esa publicación que también las personas vacunadas tienen una mucho menor probabilidad de transmitir COVID a otros cuando tienen una reinfección, porque esa reinfección es con menor carga viral y porque la respuesta inmune inmediatamente evita que se genere una alta carga viral en la vía respiratoria. Fíjate qué interesante, porque la vacuna entonces en este sentido se está demostrando que protege en dos sentidos, al que la recibió y también a su entorno. Claro, doctor, que eso es importantísimo también para frenar la cadena de contagio. Efectivamente, por eso cuando una persona no se quiere vacunar, aun cuando tiene las condiciones óptimas para vacunarse, lo que creo que debe considerar es que no solamente se protege a sí mismo o a sí misma, sino a quienes están alrededor de ella o él. Totalmente de acuerdo, doctor. Vamos a hacer una pausa y regresando, doctor, otra pregunta que nos han hecho con mucha frecuencia es
Porque hay enfermedades, y yo no sé si hay una explicación a ello, enfermedades cuya inmunidad es mucho más larga en el tiempo, incluso vacunas que solamente son de una dosis a lo largo de la vida del humano. No. Con esto claro regresamos sí, después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que tenemos formas de hablar con usted, de tener contacto a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal44TV, o a través de WhatsApp en el 3322 420690. Son, por supuesto, bienvenidas sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas y lo que usted quiera compartir en este espacio. México inicia ya otra etapa de vacunación entre su población. Desde ayer al mediodía inició el preregistro para la vacunación de los adultos de entre 50 y 59 años de edad. El Gobierno de México informó el arranque de la nueva etapa de vacunación contra COVID-19 para personas de entre 50 a 59 años de edad en el país. Esta iniciará con el preregistro de las personas, quienes podrán ingresar al portal mivacuna.salud.gov.mx para realizarlo a partir del miércoles 28 de abril, detalló el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura. Estamos anunciando a la población general es ya el inicio del preregistro, el preregistro que es en esta página mivacuna.salud.gov.mx estará abierto a partir del miércoles, y lo importante en esto es el que consideren que esto es una estrategia que nos es muy útil para la operación, para la logística, para la programación, para la convocatoria, y los datos que se están solicitando en esta página es el CURP, o la CURP, entidad, municipio, código postal, teléfonos y datos de contacto. Y muy importante también recordar que el registro o de este registro no depende el orden de la aplicación, nos permite planear, pero no depende el orden, pero sí invitamos a toda la población a registrarse. Se estima que serán inmunizadas 9.128.769 personas de este rango de edad. Según datos del INEGI, se estima que los ciudadanos comiencen a recibir la vacuna en la primera semana de mayo. Al igual que pasó con la vacunación para adultos y adultas mayores de 60 años y más, el gobierno empleará la estrategia Brigada Correcaminos, con la cual se priorizará los municipios con base en la tasa de mortalidad por coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues así el proceso de vacunación en México. Hay que decir también que inició ya el proceso de vacunación para el personal del sector educativo de tanto escuelas privadas como públicas, y no solamente el personal docente, también el administrativo, en el caso específico de Jalisco, el estado desde donde transmitimos, la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad más importante del país, ha iniciado también ya el proceso de vacunación para su personal administrativo y docente. Hay que recordar que la vacuna que se utilizará para inmunizar a los trabajadores de la educación en México será la vacuna de CanSino, una vacuna, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que ha demostrado eficacia y que hay que decirlo también es de una sola dosis, lo cual también va a ayudar a inmunizar a una mayor cantidad de personal. Sí, claro, Belén, es una buena vacuna, indudablemente. Que sea una sola dosis ayuda mucho, porque de alguna manera asegura que la inmunidad se puede generar en menor tiempo y particularmente teniendo en consideración lugares de difícil acceso, a donde luego una segunda aplicación puede representar problemas técnicos y de logística, ¿no? Pero además, fíjate que la vacuna de CanSino, lo hemos comentado en diversos momentos en esta mesa, tuvo ensayo clínico en México, ensayo clínico de fase 3 en diversas localidades en nuestro país. Los resultados
con CanSino mostraron 67% de eficacia en cuanto a cualquier sintomatología, o sea, cualquier forma de la enfermedad, pero mostraron arriba de 90%, 92% aproximadamente contra enfermedad grave y, por lo tanto, contra riesgo de hospitalización y riesgo de muerte. O sea, es una vacuna con un buen nivel de seguridad, de eficacia, y también con un buen nivel de seguridad, Belén. No identificamos eventos adversos graves en una proporción mayor que el resto de las vacunas. Las contraindicaciones, digamos, en este momento que marca la guía técnica nacional con relación a CanSino son, por ejemplo, mujeres embarazadas. Todavía no se identifican los estudios para liberar, para ser aplicada en este grupo de población. También en menores de 18 años, no aún, porque no han concluido los estudios al respecto. Seguramente sí se van a poder aplicar en su momento, pero una contraindicación absoluta es el antecedente de alergias graves tipo anafilaxia que hayan puesto en riesgo la vida. O sea, las personas que alguna vez tuvieron una alergia que puso en riesgo su vida son personas en quienes se recomienda no vacunar con CanSino y con varias de las vacunas contra SARS-CoV-2, hay que decirlo. Pero fuera de estas, prácticamente no existen otras contraindicaciones absolutas. Y escuchábamos también, doctor, que el tiempo de recuperación o de observación, más que de recuperación, de observación, después de aplicada la vacuna, se reduce a 15 minutos, no a la media hora que ocurre en las otras vacunas. Sí, aunque por protocolo, Belén, en todos los casos se están dejando 30 minutos de observación los pacientes. Sí, es mejor. Muy bien. Pues por lo pronto, enhorabuena para todo el personal de la salud de nuestro país, doctor, que hay que decirlo, a diferencia de otros países, increíblemente, no se ha vacunado el personal educativo, se están reabriendo escuelas. En el caso de México, la indicación fue muy clara desde el principio, no se programarían regresos a clases presenciales hasta tener dos puntos cubiertos. Una, la vacunación del personal, y el segundo, que se estuviera en semáforo verde en esas entidades o en esas regiones donde se reabran las escuelas. Sí, Belén, y no perder de vista varios aspectos más de los protocolos. Uno de ellos, que las escuelas aprovechen sus espacios abiertos lo más posible en lugar de aulas cerradas. Aprovechar los espacios deportivos, etcétera, claro, bajo techo, para implementar clases presenciales ahí. Número 2, se debe seguir manteniendo la distancia de al menos 1,5 metros entre los alumnos, porque hay que recordar que la población estudiantil no estará vacunada todavía. Número 3, la población estudiantil y de hecho el profesorado deberá seguir portando cubrebocas. Por cierto, luego platiquemos con más detalles sobre los nuevos lineamientos de uso de cubrebocas en las personas que tienen vacunación completa y de otras actividades que ya se pueden realizar de acuerdo a guías de los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta. Creo que será un tema interesante que comentar enseguida. Y por otro lado, Belén, sí evitar a toda costa enviar a los pequeños a clases cuando tengan algún síntoma respiratorio, por mínimo que parezca, por banal que parezca, aunque parezca solo una pequeña gripa, un catarrito, no enviar a los niños en su momento a la escuela, porque claro que podría ser un cuadro incipiente de COVID. Y también deberán revisarse las estrategias de monitoreo continuo de la población estudiantil de cualquier grupo de edad para detección temprana de COVID-19, porque mira, Francia, por ejemplo, aplica de manera periódica estudios de antígeno, detección de antígeno,
y en algunos casos detección de antígeno en saliva, que es una prueba de la que no hemos hablado con detalle. Sí la llegamos a comentar en esta mesa en algún momento cuando surgió. No tiene la sensibilidad que tienen otras pruebas, pero es una prueba que como monitoreo epidemiológico puede tener alguna utilidad. De control, doctor, básicamente, Sí. que es de lo que se trata. Sí. Pues casi se nos agotó el tiempo, doctor. Es solamente hacer énfasis en esto que usted mencionaba y tiene toda la razón. El personal educativo y administrativo está siendo vacunado, no así el estudiantado. Entonces, con base en esa precisión y esa aclaración, debemos de continuar protegiéndonos tanto las personas que vayan a ser vacunadas o que ya fueron vacunadas, como aquellas que no, en el caso de los alumnos, sobre todo en los espacios donde van adolescentes, doctor, ¿no? Que también el nivel de transmisión es más alto que en el caso de los niños. Es correcto, haces una muy buena precisión, Belén, y pues son etapas en donde la convivencia muy cercana, digamos, interpersonal, puede representar un riesgo, ¿no?, de transmisión de enfermedades respiratorias. No hay que perderlo de vista. Hay que ir con mucho cuidado, de forma muy escalonada, con respecto a la reapertura de las actividades escolares en México y en todo el mundo. Que de hecho así será. Se ha aclarado que el regreso no va a ser... No será masivo. No, van a regresar por partes, ciertas actividades, dando prioridad, por ejemplo, aquellas que requieren la presencia del alumno, ¿no? Los laboratorios, prácticas, esto. Por supuesto. Ya veremos cómo se va a desarrollar, doctor. Va a ser sin duda alguna todo un reto para la comunidad estudiantil. Perfecto, pues así deberá ser, Doctor, Belén. casi nos despedimos. Muchas gracias, gracias como siempre. Con todo gusto, Belén. La cita bibliográfica respecto de la respuesta inmune y la duración de 8 meses, te la prometí, está en la revista Science, está publicada en enero del 2021 y es una publicación muy interesante que habla de esos 4 componentes fundamentales para identificar la respuesta inmune después de un cuadro de COVID o después de vacunación contra COVID, para quienes de nuestra amable audiencia quieran revisar con detalle esa publicación. Vale mucho la pena, doctor. Son publicaciones abiertas, es decir, cualquiera puede acceder a ella. Así es, y de un altísimo nivel científico. La revista Science es una de las revistas top en ciencia. Science, imagínate. Claro. Que es una buena oportunidad, doctor, para entender cómo funciona la inmunidad de nuestro cuerpo y cómo no se reduce simplemente a la presencia de anticuerpos, como ya nos lo ha dicho. Hay diferentes factores que intervienen en este proceso de protección y defensa del organismo. Doctor, así gracias. Es, Belén. Gracias a ti, Belén, con todo gusto. Buen día, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.